Para la materia métodos estadísticos en la ciencia de datos y analítica. Y la actividad es tarea 3, aprendizaje estadístico no supervisado. Tenemos como objetivo general analizar y segmentar el comportamiento de los usuarios de una empresa de viajes compartidos mediante técnicas de aprendizaje estadístico no supervisado con el fin de optimizar la estrategia de precios dinámicos en función de patrones detectados en los datos históricos, ¿sí? Eh, Como objetivo específico tenemos aplicar el análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos y facilitar la identificación de las variables más influyentes en la fijación de precios, implementar algoritmos de agrupamiento como K-means y clustering jerárquico para clasificar a los usuarios en segmentos con características similares, interpretar y comparar los grupos generados para identificar patrones de comportamiento que sirvan como base para decisiones estratégicas sobre tarifas y personalización del servicio. Entonces, comenzamos el análisis aplicando el método de componentes principales con el objetivo de reducir la dimensionalidad del conjunto de datos sin perder información relevante. Para ello seleccionamos únicamente las variables numéricas como número de pasajeros, duración del viaje, costo histórico y calificación promedio y las estandarizamos para asegurar que todas tuvieran el mismo peso en el análisis. En el gráfico de varianza explicada acumulada, ¿sí? Podemos ver que los tres primeros componentes principales capturan el 98.2% de la varianza total. Esto significa que podemos trabajar con solo tres variables en lugar de las cuatro, reduciendo la complejidad sin perder la información clave relevante. El sketchplot de la derecha muestra un descenso abrupto después del tercer componente, lo que confirma que conservar los tres primeros es una decisión justificada. En la siguiente diapositiva usamos el gráfico de carga de variables o loading que nos permite interpretar el sentido de cada componente. Por ejemplo, el PC1 está asociado con la duración y el costo del viaje, mientras que el PC2 está más relacionado con el número de pasajeros y las calificaciones. Esta interpretación es clave para entender qué factores estructuran la variabilidad de los datos y cómo usarlos en análisis posteriores como segmentación. Tenemos ahora el agrupamiento con K-means. Con las tres componentes principales obtenidas mediante PCA, aplicamos el algoritmo de K-means, definiendo cuatro clústeres para segmentar a los viajeros. En el gráfico de dispersión podemos observar cómo se agrupan las observaciones en el plano PS1 versus PS2. La separación visual entre los clústeres sugiere una segmentación adecuada, con grupos bien definidos y sin solapamientos evidentes. A la derecha mostramos una tabla con la frecuencia de observaciones por clúster, donde destaca una distribución equilibrada. Cada grupo representa cerca del 25% del total, lo que favorece análisis justos y comparativos. Luego especificamos una visualización tridimensional en el espacio PC1, PC2 y PC3. Esta representación 3D confirma la separación de los grupos y muestra cómo se distribuyen espacialmente las observaciones en el espacio reducido por PCA. Finalmente calculamos las medidas de resumen por clúster, lo que nos permitió caracterizar a cada grupo. En el clúster 0 representa trayectos cortos, económicos, bien valorados. El clúster 1 agrupa viajes largos y costosos con menos pasajeros. El clúster 2 incluye trayectos moderados con costo, pero con menor calificación. Y el clúster 3 tiene más pasajeros y viajes extensos. Esta segmentación es útil para identificar perfiles de comportamiento diferenciados y diseñar estrategias de negocio o políticas de precios adaptados para cada grupo. Bueno, ahora tenemos el agrupamiento jerárquico. Para complementar el análisis de segmentación, aplicamos también el método de clustering jerárquico usando nuevamente las tres primeras componentes principales. En el dendrograma que observamos a la izquierda, se visualiza cómo las observaciones se agrupan progresivamente en función de su similitud. Un corte visual en la parte superior permite identificar claramente cuatro clústeres, lo que coincide con los resultados obtenidos con K-means, reforzando la validez de la estructura encontrada.
Al analizar la frecuencia de observaciones por clúster, notamos que el clúster 1 concentra el 38,9% de los registros, siendo el más representativo. Los demás grupos mantienen proporciones cercanas al 20%, lo cual también permite comparaciones equilibradas. Finalmente, presentamos las medidas de resumen por clúster, donde observamos perfiles distintos. En el clúster 1 agrupa viajes cortos, económicos, bien calificados. El clúster 2 contiene trayectos más largos, con más pasajeros y costos más elevados. El clúster 3 destaca por su alta calificación a pesar del costo y la duración elevados. Y el clúster 4 presenta los valores más bajos en calificación y pasajeros, lo cual podría reflejar servicios menos eficientes o menos valorados. En conclusión, el análisis jerárquico complementa los hallazgos por Camis y permite validar los patrones de agrupamientos detectados, mostrando que existe una organización natural en los datos útil para fines analíticos y estratégicos. En resumen, el uso combinado de PCA y técnicas de agrupamiento no supervisado permitió reducir la complejidad del dataset, identificar patrones claros, segmentar a los usuarios con base en sus características de viaje. Estos resultados proporcionan una base sólida para tomar decisiones estratégicas orientadas a optimizar el servicio y diseñar modelos predictivos más eficientes. Bueno, muchas gracias.